COVID-19 en la emergencia. Hola, muy buenas tardes, amigas, amigos. Estamos reunidos nuevamente junto a ustedes para llegar hasta sus hogares con este programa COVID-19 que nos interesa ir como analizando, reflexionando sobre las distintas situaciones que hoy día estamos viviendo y que nos ha tenido un tanto preocupados y angustiados. Y para conversar hoy día estoy aquí en pantalla junto al psicólogo Álvaro Contreras Ojeda, a quien le doy la bienvenida al programa. Álvaro, gracias. Hola. Por esta conexión y qué bueno que podamos conversar hoy día, porque hay tanto tema que conversar en relación a esta situación problemática. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias por la invitación también. Acá estamos trabajando en el CESPAM Juan Damianovich y poniéndole todo el hombro para que esto salga adelante también. Así es. Oye, es súper preocupante hoy día pensar en que toda esta situación de pandemia nos ha llevado a vivir de una manera distinta, a enfrentar el mundo también desde otra óptica, y creo que nosotros como medio comunicacional tenemos que empezar también a dilucidar innovaciones, cosas nuevas, de tal forma de que apoyemos a la gente en su casa a tener momentos distintos, más entretenidos, más culturales, más también a lo mejor de sociabilidad, porque estamos escuchando diariamente una cantidad de problemas y todo gira alrededor de la cantidad de gente que está infectada, las que están conectados, los que han fallecido, los que están en riesgo. Oye, y creo que eso no es tan positivo poderlo escuchar a cada momento. Uno tiene que, la mente necesita pensamientos positivos, necesita estar como bien, para poder también tener éxito y prosperar. ¿Qué opinas tú en relación a todo esto que vivimos todos los días a través de los medios comunicacionales en su mayoría, Álvaro? Mira, es bastante complejo porque en un comienzo, cuando se solicitaba todo el resguardo ante el COVID, que nos quedemos encerrados, que tratemos de mantener la distancia social, etcétera, ya uno lo podía ver y entender propiamente tal. Mucha gente, la que podía, se encerró en su casa, hizo lo que pedía el Ministerio de Salud, etcétera, pero con el tiempo uno igual va observando un desgaste normal y entendible al respecto. Por lo menos a nosotros nos toca mucho ver que ya a esta altura del año y a esta altura también de la pandemia se comienzan a observar muchos trastornos de sueño y mucha gente que está teniendo dificultades para conciliar el sueño en la noche, o que tiene estos despertar intermitentes y que redundan en una alteración al otro día de la atención, concentración, de la mayor irritabilidad por falta de sueño, etcétera. Y por otra parte también el tema de la ansiedad, o sea, estamos constantemente pensando en qué hacer, y mucha gente canaliza esa intranquilidad mental en el tema de la comida y de hacer cosas en la casa, lo que puede también llevar a un aumento de peso. Estábamos justo también ayer viendo con varios médicos cómo eso puede llevar a gatillar también problemas cardiovasculares, por ejemplo el tema de la hipertensión, de la diabetes, por este mismo desarreglo alimenticio, por ejemplo, que se está llevando en todo el tema de las casas, dentro de lo posible. Y otro aspecto también súper importante, el tema de las dificultades económicas que va teniendo la población. O sea, es bastante sabido de que hay una cantidad importante de gente que ha perdido su fuente de trabajo, que ha sido desvinculado de su trabajo, y que está teniendo dificultades para generar dinero constantemente, todos los días. Así es. Entonces, si colocamos todo eso, si juntamos todo eso, claramente podemos verlo como una olla a presión que en algún momento puede reventar. Oye,
Álvaro, tú lo has dicho muy bien. La ansiedad, la incertidumbre, el trastorno de sueño, el empezar a subir de peso porque la gente está dedicada a comer, ¿m? A ingerir más alimentación por un tema de ansiedad. También la poca tolerancia, ¿m? Que gatilla en problemas de violencia intrafamiliar, ¿m? Y toda esa serie de trastornos que hoy se viven. ¿Tú crees que nosotros estamos siendo proactivos como sistema, como Estado, como nación? ¿Estamos siendo proactivos para atender toda esta problemática que se nos viene, que ya está empezando, pero que se nos va a venir gravemente en un tiempo más? O sea, es que yo opinas? creo que de todas maneras el tema social siempre ha estado presente. No por nada en octubre del año pasado hubo un estallido social que de alguna manera genera o representa un termómetro de muchas situaciones que están pasando actualmente en la sociedad. Lo que viene a generar el tema del COVID ahora viene a ser nuevamente nos vuelve a mostrar qué es lo que está pasando efectivamente en las casas, en la cantidad de gente. Uno vea los matinales en las mañanas, cómo las últimas semanas se ha mostrado el tema de las ollas comunes, gente que lo único que pide es comida, o sea, cosas muy básicas que vienen a representar, o más bien dicho, a develar muchas realidades que quizás no hemos hecho los locos durante mucho tiempo nomás. Entonces, más allá de responder si lo ha hecho bien o mal el gobierno, los ministerios, etcétera, yo siento que acá tiene que ver con cómo estamos funcionando como sociedad, como modelo económico, como modelo político, etcétera, y que por lo visto y por lo que se está viendo, no sé qué también pudiese estar funcionando. Y además, no solamente un tema político de Estado, sino también nosotros como sociedad. Cómo nosotros estamos dándonos cuenta de algunas cosas, siendo proactivos en otras. O sea, ya se ha visto también en redes sociales acá en Magallanes y en Natales también la gente que se está movilizando por el tema de las ollas comunes, las juntas de vecinos que están participando harto en eso, el tema de la desinfección de los automóviles también, que ha sido bastante exitoso, y eso también solicitando útiles de aseo, comida. Entonces, igual hay una proactividad de la población a ayudarse entre todos nosotros. Yo siento que por ahí debiese estar la esperanza de que salgamos entre todos adelante en todo este tema. Sí, compartiendo contigo justamente de que la gente se está organizando, que la gente se está apoyando mutuamente, de que estamos empezando a generar una serie de, a lo mejor, de acciones que nos están llevando a ir como controlando este tema de la pandemia y también ir apoyando un poco la salud mental de la gente. Pero a mí siempre una de las cosas que me preocupan mucho es justamente esa área, y en especial en los adultos mayores, esa parte que tiene que ver con la salud mental. A mí me preocupa porque yo sé que los adultos mayores están pasando en este momento un encierro, prácticamente un aislamiento social muy delicado. No hace mucho yo conversaba con una persona y me decía, estoy con muchas ganas de ver a mi abuelita. Mi abuelita tiene más de 90 años, está en su casa, no se nos permite ir a verla, dice, pero también viene la angustia, la otra parte afectiva, emocional, que dice, oye, mi abuelita tiene 90 y tantos años, 95, ¿cuánto más de vida podemos pensar nosotros que va a tener si los seres humanos tenemos, ¿no es cierto?, un inicio, un desarrollo, y también tenemos un final? Entonces, dices, ¿cómo? ¿Por qué yo no puedo ver o abrazarla o estar ahí al lado? Y esa angustia se está como a lo mejor ir reprimiendo esos momentos de acercamiento, igual está afectando mucho a la gente. Y frente a eso,
yo no sé qué podemos hacer o qué estamos haciendo. O sea, ahí hay harto, dentro de todo lo que usted menciona, hay como hartos aspectos a analizar, porque lo primero es cómo nosotros vivimos acá en la región. O sea, es bastante sabido de que nosotros tendemos a ser bastante achoclonados como familias en general. Y cuando en algún momento se nos pide que nos distanciemos, que cada uno quede encerrado en su casa, es algo bastante complejo de realizar. Ya mucha gente que ha pasado esta cuarentena en cuanto a los cumpleaños y otras celebraciones lo ha visto más que ahí viviendo en carne propia. Es bastante complejo de repente respetar estas distancias sociales y familiares también. Pero por otra parte también hay que poner en la balanza el daño o perjuicio que eso puede generar también a los mismos seres queridos y familiares, porque aquí estamos hablando de una pandemia y de un virus que es bastante, que afecta bastante a las personas. Bueno, hay todo un tema de salud en donde yo no me quiero meter, pero estamos viendo actualmente que está falleciendo una cantidad importantísima en todo el país. Entonces, si ponemos en la balanza las cosas, hasta qué punto yo voy a mantener la distancia versus arriesgarme a contagiar, yo creo que igual es, yo por lo menos hago un llamado a mantener la distancia, porque en el fondo, claro, mi abuelo de 90 y tantos años, como dice usted, quizás cuánto le queda por vivir, pero aquí no solamente estamos jugando la vida del abuelo, sino la mía, de toda la gente con la que vivo, y así podemos extrapolarlo también a mucha otra gente, la gente con la que yo me junto con mis compañeros de trabajo en lo cotidiano, y así uno puede ir extrapolándolo a un punto de vista comunal, social, etcétera, y que de alguna manera también uno sí entiende cómo esto se va ramificando. En algún momento acá, cuando tuvimos una cantidad importante de contagiados, tenía que ver con eso. Aquí por lo menos en el CEFAM veíamos familias completas contagiadas, y que fue porque uno fue a ver a un familiar y ese familiar estaba contagiado, y después yo de vuelta a mi casa contagié a todo el resto. Entonces, por eso menciona, hay un tema también de conciencia por cuidarnos entre todos, más allá de si veo o no veo a mi familiar adulto mayor. Claro, es doloroso emocionalmente, pero por eso le menciono, yo creo que hay que poner las cosas en la balanza principalmente. Sí, Además, hay otro tema también que tiene que ver con las depresiones de los adultos mayores. Yo sí estoy de acuerdo con usted. En Punta Arenas hay una población importante de adultos mayores que comienzan a observar este abandono en general en cuanto a las visitas, en cuanto al acercamiento que tienen con los hijos, con los familiares. Y en este caso, si se exacerba eso, claro, puede generar en estados de ánimos bajos, pueden gatillarse depresiones. La depresión está comprobado que también disminuye las defensas en la persona, y eso puede llevar a generar o a adquirir algunas enfermedades que para el adulto mayor también le resultan mucho más difícil combatir por la misma edad de la persona. Pero Álvaro, estando muy de acuerdo en todo esto que se plantea, de la distancia física, de todas las medidas preventivas, yo siento que todavía nos falta mucho por hacer en relación a justamente mantener esa parte que tenemos descuidada hoy, y que dice relación con las emociones, que dice relación con los sentimientos, que dice relación con los apegos y con todo lo que es esa actitud de vida que tuvimos por tiempo. Es decir, yo estoy de acuerdo que no podemos andar infectando, que no tenemos que tener cuidado de que todo esto es como una red que se va, ¿no es cierto?, transmitiendo de persona en persona, pero por esa misma razón yo te digo que yo creo de que tenemos que empezar a poner más hincapié en la parte de las emociones, más hincapié en la parte de
de todo esto que dice relación con los trastornos mentales, porque claro, yo a lo mejor no voy a tener el coronavirus, pero sí puede provocarme un Alzheimer, sí puedo tener una depresión fulminante, sí puedo pasar por una situación a lo mejor de salud mucho más compleja. Entonces, frente a eso, mi pregunta es, nos hemos preocupado, así más intensamente de cuidar mentalmente a nuestros adultos mayores en especial. Es compleja la respuesta porque no es algo tan específico como a modo de respuesta, porque detrás de eso hay muchos factores que uno también es inevitable que se tengan en consideración. Una de las cosas que me surgen dentro de todo lo que usted plantea es esta sensación como de alejamiento de lo que estamos viviendo. Me explico. Pasa mucho dentro de lo social que cuando uno le piden estos cambios tan drásticos, una reacción normal en el ser humano o esperable es esta sensación de no, a mí no me va a suceder, y que tiene que ver un poco con la negación de lo que estamos viviendo y que es algo real, palpable, que la gente se enferma, hay que intubarla, UCI, fallecimiento, o sea, son cosas que pasan, pero mientras a mí no me pase, de repente hay mucha gente que puede pensar, ok, quizás lo veo de lejos, lo veo en las noticias, en los matinales que pasa en Santiago, en el centro del país, etcétera, pero hasta que no me toca, recién ahí puedo tomar conciencia de que esto chuta, es verdad, está pasando, hay un fallecimiento de algún vecino, un familiar cercano, etcétera, y de ahí recién uno puede observar que hay cierta empatía o comprensión de que esto es feo, de que hay gente que está falleciendo, etcétera. Eso como de repente, como mecanismo natural del ser humano, como rechazo o negación inicial de que esto es real y de que existe. Eso por un lado. Y lo otro también que va sucediendo a poco también es comprender y adaptarme a toda esa situación. Y para mucha gente que de repente puede tener una tolerancia más baja quizás, o un desarrollo más bajo de sus estrategias para enfrentar las emociones, le puede resultar bastante complejo lidiar con toda esta situación de angustia constante, de estrés o de ansiedad constante. Entonces, hay muchas personas que tienden a encerrarse en su núcleo cercano y todas esas cosas llevan quizás a dejar a un lado a los adultos mayores, por ejemplo, o a exacerbar inclusive todos estos síntomas depresivos que ya lo mencionábamos hace un rato con el adulto mayor. O sea, el adulto mayor pudiese aumentar más su sensación de desamparo o de desatención de parte de los hijos, de la familia, etcétera, y generando, como decíamos hace un ratito, todos estos síntomas depresivos en el adulto mayor. Entonces, esos como variables que uno pudiese analizar así de buena primera, pero sin embargo detrás de eso hay varios otros factores más que podríamos hablar quizás para largo de cómo se va generando este distanciamiento o de repente desapego con los adultos mayores. Así es. Oye, Álvaro, bueno, estamos claros de que estamos en un momento muy crítico y que lógico todos lo vivimos de distinta manera, y que no es menos cierto que nos va a afectar y que nos va a gatillar a lo mejor una serie de otros trastornos más adelante, porque recién estamos como empezando a vivir esta situación, llevamos un par de tiempo, y como yo te decía, el estrés que hay hoy en día o todo lo que está llevándose en los hogares está afectando, porque estamos viendo los adultos mayores, el proceso de educación online donde las mamás están siendo sobrepasadas con las clases, tienen 2, 3 niños, no saben cómo atender a cada uno, hay con suerte a lo mejor un computador en la casa y no tienen otra forma de conectarse,
Mira, hay tantas situaciones problemáticas que si hoy día realizamos una encuesta de cómo está la gente en sus hogares, podemos darnos cuenta de toda la problemática, de todos los momentos de angustia, de toda la tensión que se está viviendo en muchos de nuestros hogares. De aquí yo hablo específicamente de la región de Magallanes y en especial de la comuna de Punta Arenas. Tú que trabajas en un Cefam, que estás en contacto con la gente, me gustaría igual que tú comentaras un poco cuáles son los principales problemas con que llega la gente a tu área, al área psicológica, ¿ya? Pero te invito primero, Álvaro, a ir a una pequeña pausa comercial, porque ya estamos en el momento de nuestra tanda, y después entonces la respuesta a esta pregunta que hoy día me gustaría que tú se lo puedas clarificar a nuestros auditores. ¿Te parece? Sin ningún problema. Ya, nos vamos entonces a una pausa comercial y ya regresamos.